preocupa y mucho. Vos sabés que el problema habitacional en Buenos Aires hace que muchísima gente tenga que alquilar. Además, la dificultad de acceder a los créditos, lo mismo hace que muchas personas se les dificulte tener la vivienda propia. Y en un contexto tan inflacionario vamos a hablar de algo que preocupa realmente mucho, que son los alquileres. Está Gervasio Muñoz con nosotros, de Inquilinos Agrupados. Gracias, Gervasio, una vez más. Bueno, contanos un poquito cuál es la situación hoy del inquilino. Hoy la situación es que se están haciendo renovaciones del 50%. O sea, de incremento respecto al contrato previo. Sí, terminás un contrato pagando 10.000 pesos, empezás al próximo mes pagando 15.000. Después tenés aumentos semestrales que están prohibidos en todo el país, pero de todas formas se hace entre el 15 y el 20%, lo que va a dar un promedio para este año un 50% y para el año que viene lo mismo. O sea, espera, más. A ver, interpretando la placa que nos trajiste, alguien que a diciembre del año pasado estaba pagando 10.000 pesos, en el mes de julio ya va a estar pagando 22.813. Claro, porque tiene... No, en vez de julio de 2020, ¿eh? Sí, una progresión de año y medio, digamos. Sí, ¿no? De diciembre de diciembre. Se podría decir que en 24 meses se va a pagar más del doble. Bien, eso es lo que está sucediendo hoy. Pero en un marco... Ahí, Gervasio, hay que separar lo que es lógico de lo que es ilógico. A ver, que ahora con un 50% de inflación vos aumentes un 50% el alquiler, contrato. Es bastante lógico. Ahora, meterle un 40%, 20 y 20 semestral, dijiste vos, ¿no? Sí. Eso ya sí es absurdo. Es impagable. Porque la verdad estás previendo lo que va a pasar para el futuro y no sabés qué va a pasar. ¿Me entendés? Pero yo digo, contrario a lo que dice Gervasio, muchos que firmaron a principio de año, firmaron con un 20% de incremento anual, porque se esperaba que la inflación sea del 15 al 20 este año. Claro. Esos van a estar beneficiados no durante este año solamente, durante el 2019 también. Es que en realidad los números oficiales no dicen eso. Los números oficiales del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, hasta septiembre del año pasado los alquileres habían aumentado un 37%. ¿Sí? Falta todavía la medición de los últimos 3 meses del año pasado, en la que creemos que llegó al mismo índice de inflación que terminó el año pasado. Acá trajiste otra placa con un escenario diferente, ¿no? Con un incremento distinto en el contrato. Sí. Empezando también un alquiler de 10.000 pesos en diciembre de 2018. Hicimos 2 placas, que es lo que está sucediendo hoy, Sí. que tiene que ver con los aumentos semestrales fundamentalmente, que varían entre el 15 y el 20%, pero las renovaciones hoy están siendo del 50%. Entonces hicimos 2 cuentas sencillas que tienen que ver con un escenario de renovaciones semestrales del 15% y renovaciones semestrales del 20%. Uno imagina que la manera de poder, no digo detener, pero por lo menos instalar en una mesa de negociación este tema para que no sea tan oneroso para los inquilinos, entre los cuales me cuento, sería reavivar el debate por una ley de alquileres que el año pasado quedó trunca. Se amagó con que iba a avanzar. ¿Y luego qué pasó, Gervasio? Sí, es bastante vergonzoso lo que pasó con la ley de alquileres, porque se logró una votación unánime en el Senado. Todos los senadores votaron a favor de la ley que planteamos. De ahí pasó a diputados. En diputados logramos dictamen de mayoría, o sea, hubo acuerdo de todos los bloques del Congreso para que entre a la Cámara de Diputados y se vote. El presidente anuncia que quería una ley de alquileres antes del fin de año. Se complican las sesiones ordinarias por lo del Consejo de la Magistratura, etcétera. Y es finalmente el gobierno nacional quien no incluye en la agenda de sesiones extraordinarias la ley de alquileres. ¿Pero qué decía sobre los aumentos la ley? ¿Qué decía sobre los aumentos? Lo ataba al salario, ¿no? Lo ataba al incremento. En realidad lo que plantea la ley es que estos aumentos que estamos hablando semestrales tengan... ¿Será que hay problemas con tu micrófono? Así lo solucionamos. No, pero ¿sabes qué? Aprovecho, Pía, para presentar también a Damián Dipache, que está con nosotros, que tenía también, querías decir algo, Damián, en relación con este tema. ¿Cómo te va? Buen día. Trae buena noticia, Dipache. No, quería hacer una reflexión. ¿Qué pasa? Frente a esa ley de alquileres, el gobierno no le sumó buenos datos, porque la realidad es que frente a algo que era tratar de bajar el alquiler, incrementó bienes personales, porque claramente la renta de la propiedad tiene que pagar más bienes personales, hay un impuesto sobre la transferencia de compra-venta inmobiliaria, es decir,
no hubo un sustituto bueno. Es decir, no se sancionó esa ley que alquiler, encima le generó más impuesto al propietario, Sí, por lo cual... por eso, hay un dato clave, ¿no? Yo también trato de poner los dos lados, ¿no? El inquilino, que realmente necesita una contención, y paralelamente está el propietario. Si vos vas fuertemente contra el propietario, lo que lográs como efecto contraproducente es que muchos propietarios saquen o retiren sus propiedades de alquiler, y esto es una cuestión de oferta y demanda. Entonces, si la verdad que no legislas de manera adecuada, haces que suban los precios de los alquileres, aunque sea involuntariamente. No sé si coinciden. Sí, me dejas preguntarle a Gervasio 2 ejemplos. Nuestra querida locutora y quien les habla. Sí. En un mes se nos vence el contrato de alquiler. Explícamelo, ¿qué me va a pasar a mí, a ella y al que está del otro lado que le pasa lo mismo? Lo que viene pasando hace más o menos un mes, en la renovación, o sea, de este mes que está terminando al próximo, un aumento del 50% del valor del alquiler, y después aumentos semestrales entre el 15 y el 20%. Opa, y para empezar a alquilar nuevamente de cero una propiedad, ¿cuánto te piden ahora? Ingresar una nueva. Depende dónde. Acá en la ciudad de Buenos Aires tenés que pagar 2 meses de depósito y el mes de adelanto, nada más. Que hoy va a ser una fortuna, más el 50% va a ser, pero algo, ¿no? Es que en realidad ya la situación es bastante grave, porque además la particularidad de este conflicto de la vivienda en alquiler es que es silencioso, no se ve el conflicto como sucede en otros sectores más vulnerables, en donde uno ve familias viviendo en la calle, ¿no? Entonces se ve. En los sectores medios que alquilan, la angustia es muy grande, se está rescindiendo mucho contrato antes de tiempo, los jóvenes se vuelven con los padres, familias que se van a viviendas mucho más chicas, ¿sí? O que se van muy lejos. O en barrios más alejados, donde tienen menos expensas. Eso es un punto, las expensas. Las expensas y las expensas acompañan la inflación. Eso es así, y hay un traslado del pago de expensas a los inquilinos. Quiero decir una cosita con respecto a esto de la oferta y demanda, y es que en realidad lo que sucede en Argentina no sucede en casi todas las ciudades grandes del mundo. Argentina no tiene ningún tipo de regulación. Bien, no existe regulación del precio del alquiler, como existió en casi toda la historia de Argentina. ¿Sí? Hace 40 años que no hay regulación del precio del alquiler. Hace 40 años que se dolarizó el precio de la vivienda. Es bueno que se regule el precio, porque yo te cuento, vos estás mirando todo el lado del inquilino, pero no puedo terminar. Que pensar que hay gente que en un departamento invirtió 100.000, 200.000, 300.000 dólares y por ahí vive de una renta. Yo conozco jubilados que viven de alquilar otro departamento chiquito que tienen. No son millonarios y vos querés que el tipo pierda frente a la inflación. Pero vos te acordás que antiguamente había una proporción que se perdió, que era si vos invertías, no sé, a ver, $100.000 en un departamento, en una casa, en una propiedad, vos tenías un porcentaje que le podías sacar a lo largo de una X cantidad de años para recuperar esa inversión, que era el alquiler. Hoy esa cuenta no da. Es que en realidad la cuenta... Porque parece que acá los dueños de los departamentos son asesinos seriales, homicidas y demás. Gente igual que nosotros, con la diferencia que tiene una propiedad y que vive de alquilarla. Una persona que tiene una propiedad no es igual a una que no la tiene. ¿Podemos escucharlo a Gervasio, por favor, que nos representa? ¿Se la querés sacar vos? Igual me parece que es difícil hablar de un tema que es complejo cuando es tan precario el debate y nadie dice que nadie sea asesino ni nada. Me parece que es un poco desviar algo que es importante de verdad. Hay familias enteras que están viviendo muy mal y que están muy angustiadas como para empezar con chicanas y argumentos que nadie está en discusión. Digo una cosa que me parece, pero no se puede hablar. Sí, ya hablaste un montón. Esto es un problema de estaba empezando a decirte la situación. No es un problema del dueño del departamento, Gervasio. Está bien, pero estás enfocando, estás haciendo reduccionismo. Si no puedo hablar, ¿qué reduccionismo me decís? Pero déjalo también es tu opinión como dueño, déjalo hablar. Representa a los inquilinos, claro. A ver, contestale, Gervasio, dale. No, igual, no hay nada que contestar. Lo que sí me parece... No, digo porque si no parece una pelea entre inquilinos propietarios y en realidad no es eso. La realidad es que no hay regulación del precio del alquiler en Argentina. La realidad es que no hay ningún tipo de control sobre la rentabilidad. Yo acá voy a mediar entre los dos. ¿Sabes por qué? Porque la Argentina tiene una particularidad que no la tiene ningún país del mundo, que es la inflación. Exactamente. La inflación. En un país con un contexto inflacionario de 40, 50%, no hay regulación posible
imposible. Exacto. Bien. Es imposible. La gran Pero, diferencia, al contrario, es que en países donde la inflación es muy baja, apenas los alquileres empiezan a acompañar esa inflación, sea de 5 puntos, como sucede en España, se congelan los precios de los alquileres. Bueno, porque acá ahí puedes obviamente, perder, acá obviamente puedes perder un 2%. Acá si te congelan el alquiler puedes perder pero nadie un 20, dice un 30%. no, pero por eso es ¿Entendés la difícil. diferencia? Nadie dice de congelar el precio de los alquileres, sería una proponiendo locura. eso. Ahora, lo que quiero decir es que acá la desregulación es absoluta. Por ejemplo, el 80% de los inquilinos en Argentina no reciben factura Ahí por el está, pago mira del qué alquiler. dato. No pagan, ese no es otro pagan, no tema. pagan impuestos Es por lo otro que tema. reciben. Es otro tema. El propietario es otro tema. No es otro tema. Habla de la desregulación absoluta del Yo te mercado de la pregunto, vivienda. Pará. si vos tenés que pagar otra la cosa factura, muy ¿vos crees que particular van a cobrar que más o sucede en menos? Argentina, No, porque otra no cosa admitís muy una particular interrupción. que No sucede en tiraste un Argentina, argumento, podemos déjame que te hablar diga. así una hora, vos Sí, hablar. no, bueno, Otra cosa muy particular son que sucede en pobres tus Argentina argumentos, por eso es no que dejas- no Bueno, dejaste dale, que- vamos a ir cerrando el tema, dale, Bien, el Gervasio. precio de la vivienda en Argentina está dolarizado, cosa que no sucede en otra parte La del mundo. economía está dolarizada. La en economía, Argentina. sí, pero el precio de la vivienda tiene obviamente un factor especial, que es cuando se habla de rentabilidad por el precio del alquiler, el mercado inmobiliario quiere rentabilidad en dólares. No, esto eso es lo no que es va cierto. a lo que va Nadie tiene esto. rentabilidad en dólares de un alquiler. Gervasio, estás diciendo cualquier cosa. Bueno, está bien. perdona. Lo que sucede en realidad es que hay una ley de alquileres que se votó en el Senado y que este año vamos a intentar que Bueno, vuelva, espera, porque no, si no hay no te crisis vayas, no habitacional. te vayas, porque además Damián Dipache también quiere hablar de este tema. Es un ¿Le tema, pueden dar un café a Gervasio, por favor? Porque No, te digo es que... un tema difícil. Es un Mira, tema A mí me representa, yo alquilo